Gracias por continuar en sintonía central de noticias. En los últimos días y semanas hemos visto titulares de prensa que han acaparado el tema de amenazas a periodistas. Esto con relación a investigaciones que han difundido algunos medios donde se ha revelado la participación de policías en grupos de exterminio. Ese es el tema que vamos a tocar esta mañana y precisamente se encuentra en nuestros estudios el jefe de redacción de Factum, César Castro Foguaga, y Brian Avelar, periodista también de Factum, a quienes damos las más de las cordiales de las bienvenidas. Hola, gracias. Gracias. Bien, a partir del 22 de agosto, ustedes comienzan a recibir amenazas. ¿Esto se queda a nivel de redes sociales o también hay personas que llegan hasta las instalaciones de Factum a hacer las amenazas? Bueno, ha habido un poco de las dos cosas. Yo creo que antes de hablar de amenazas, porque esto, si bien es cierto, es consecuencia de una publicación, Claro. Yo sí quisiera que Brian comente un poco digamos, el meollo de todo este asunto, que es la investigación. La investigación que ha traído amenazas para periodistas de Factum y para la redacción en sí mismo, y que nos ha dado, eso hizo que la Procuraduría de Derechos Humanos brindara medidas cautelares para nosotros. Las amenazas también han alcanzado a un medio amigo como El Faro, un medio que tiene ya casi 20 años. Sí. Entonces, digamos que creo que lo más importante de esto es la investigación que se hizo y la que Brian fue parte, que él te puede comentar. Pero pues, Brian, en la intimidad de los grupos de exterminio de la policía, así se llama la investigación y que abarca pues precisamente la participación de elementos de la corporación policial en ejecuciones extrajudiciales. Sí, esta es una investigación que publicamos, como ustedes decían, el 22 de del mes pasado, perdón, que revela la participación de policías en grupos de exterminio. Específicamente, logramos identificar a 4 agentes de la unidad de la FES, de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador, que es una unidad que este gobierno ha presentado como su bandera, ¿verdad?, Claro, principal del combate a las pandillas. Entonces nosotros logramos detectar y logramos comprobar hechos que cometieron 4 agentes de esta unidad en la zona norte de San Salvador. Los delitos que nosotros comprobamos que estas personas cometieron son al menos 3 homicidios, 3 ejecuciones, 2 agresiones sexuales contra niñas, una de 13 y otra de 14 años, y también un caso de extorsión en el que participaron. Entonces, decimos que es en la intimidad de los escuadrones de la muerte de la policía, porque logramos detectar que no solo es este grupo, no se trata de se les pasó la mano a la policía en una ocasión, sino que logramos comprobar 2 escenas diferentes en las que incluso a través de autopsia vimos que una de las personas que murió en el enfrentamiento tiene 7 impactos de bala en la espalda. Ustedes lo pueden ver en el reportaje y pueden ver la autopsia también, que la añadimos ahí en la publicación. Ahora, no solo es este grupo, sino que también tuvimos acceso a unos chats, a una comunicación interna de un grupo de policías en el que ellos se instan y se motivan a matar pandilleros. Publican sus fotos, dicen a este hay que darle gas. Darle gas es una expresión que en El Salvador conocemos, que es matarlo, pues quitarle la vida. También vemos cómo los policías hablan de montar escenas para que parezcan enfrentamientos cuando en realidad son ejecuciones. Vemos cómo pasan fotos y también descubrimos quiénes están detrás de estas páginas de Facebook donde los salvadoreños ya estamos acostumbrados a ver fotos grotescas de pandilleros muertos en enfrentamientos. Y vimos toda esa lógica que existe detrás de grupos de policías. Es decir, nosotros no estamos diciendo que es toda la policía la que está contaminada, porque es una cosa que se ha querido manejar a través de los funcionarios que están diciendo cómo se ponen a decir que toda la policía... No, nosotros... Se presentan números de ONI, ¿no? Sí, nosotros mencionamos que quisimos ser bien específicos en esta investigación y que no tuviera el menor margen de duda. Y presentamos números de ONI, incluso las fotos de algunos de ellos, que los tenemos identificados. Pero hay esta idea, que es nosotros estamos demostrando que cada vez existen más policías que se están añadiendo a esta lógica de tomarse la justicia por sus propias manos. Eso es básicamente lo que nosotros demostramos en este caso. Y quisiera hacer énfasis en que no se trata de policías matando pandilleros, que es lo que la gente de hecho a veces aplaude, sino que también estamos demostrando que los policías ya no solo están matando a pandilleros, sino que
al tomarse la justicia por sus manos y al tener ese poder que ya no se rige bajo la ley, sino bajo el peso del fuego, del plomo, están cometiendo otros delitos. Abusaron, agredieron sexualmente a 2 niñas, una de 13 años y otra de 14. Las encontraron en un área rural de un municipio al norte de San Salvador, y bajo el pretexto de que las iban a revisar para si llevaban droga, la golpearon, les ponían la punta del fusil en la boca y las agredieron sexualmente. Ustedes pueden leer en el reportaje el daño que les hicieron. Entonces son niñas, y ya sale de la lógica de lo que la gente muchas veces aplaude. Es decir, como decían hace un tiempo, una tuitera decía, mañana pueden ser la hija de cualquiera de nosotros. Entonces, si dejamos que la policía, si se le da margen de impunidad a la policía para un delito, que es matar pandilleros, se le está dando margen de impunidad para todos los delitos que quieran cometer. Es un tema que se ha querido minimizar. ¿Lo valoran así ustedes? Porque en los últimos años hemos visto, en 2016, este año también, que se han detenido a policías acusados de ejecuciones extrajudiciales, acusados de participar en grupos de exterminio. Incluso vimos que unos que estaban procesados por un caso sucedido en La Libertad, pues estaban en etapa de vista pública y quedaron con medidas sustitutivas a la detención. Mira, te comento en el caso concreto de nosotros, la denuncia que hicimos con el reportaje, el director de la policía dijo el día siguiente que se habían detenido administrativamente a 4 de los elementos de la FES. Ellos estuvieron presos 72 horas. La policía dice que notificó a la fiscalía y, sin embargo, y aquí quizás el llamado de atención es hacia la fiscalía, a partir de eso la fiscalía no ha hecho nada. Entonces, yo creo que la respuesta estatal que ha habido en este caso y en general, porque en el caso, por ejemplo, de San Blas, que denunció el Faro, no todos los policías están procesados. La respuesta estatal ha sido muy pobre, tanto de la policía como de la fiscalía, pero especialmente de la fiscalía. Y te pongo ejemplo en nuestro caso porque esta investigación que nosotros hicimos era paralela. La fiscalía tenía acceso al mismo testigo que nosotros tuvimos. Pero han pasado ya casi 4 meses y de la fiscalía no se ha visto nada. Tuvo que venir una recomendación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que hubiese algo de actividad. Pero no ha habido. Es decir, la respuesta estatal es básicamente trata o tiende a decir que estos solamente son un grupo de manzanas podridas, ocupando el concepto que ellos han utilizado. Y esto no es. Brian lo explicaba bastante bien. Es una lógica que se comienza a extender. Nosotros no decimos que son la policía, decimos que son elementos corruptos, porque esto es evidentemente corrupción, pero que es una lógica que se comienza a extender. Y es importante tener claro de dónde venimos para decir esto. Es un contexto donde las instituciones estatales no han podido responder a las pandillas, y no han podido responder desde los gobiernos de Francisco Flores, desde el gobierno de Antonio Saca, cuando hubo mano dura, super mano dura, y en estos gobiernos del FMLN tampoco. De hecho, hemos tenido una práctica dual, que por un lado, los políticos negocian con pandilleros. Recuerdan los videos del exministro de Seguridad, Benito Lara, negociando con pandilleros, y por otro lado, combatiendo a las pandillas. ¿Qué pasa con esto? Esta práctica cínica, lo que hace es fortalecer a las pandillas, que eventualmente atacan a policías y a otra gente, a gente civil. Entonces, la respuesta es muy, muy pobre. Y es que se habla precisamente de autoridades que están dando, entre comillas, seguimiento a estructuras criminales, pero no más bien de protección a las víctimas. Y lo hemos visto también en el caso de ustedes como periodistas, que a raíz de esta investigación que pone en tela de juicio la labor que realizan algunos miembros de la Policía Nacional Civil dentro de la misma corporación, no se ha logrado hasta la fecha incluso llegar a protegerlos de manera integral a ustedes como periodistas, ni su actividad obviamente en las calles y tampoco a nivel personal, porque sabemos que al salir de una empresa nosotros todavía somos más vulnerables, ¿no? Sí, y eso es bien importante que lo mencioné, porque después de las medidas cautelares decretadas por la PDH, días después tuvimos hostigamiento de gente que se hizo pasar por gente de la Procuraduría. Luego nos dimos cuenta que eran policías. Y finalmente hubo una llamada del director de la policía. Nosotros nos reunimos, yo personalmente, con gente de la policía, y nos dijeron que nos iban a dar protección policial. Y nosotros efectivamente queremos protección policial, pero no como ellos la están sugiriendo. Nosotros no queremos andar
dos tipos detrás nuestro, ¿no? Porque eso además sería injusto para toda la ciudadanía que va sola siempre, ¿no? Nosotros queremos que la policía haga su trabajo investigando de dónde vienen esas amenazas. Así nos protegen. Porque no puede ser que ellos digan y se laven las manos diciendo, como no quisieron protección, eso ya está resuelto. No, señor. Nosotros queremos que la policía haga su trabajo, que la institucionalidad funcione y que se investigue de dónde vienen todas estas amenazas. Así nos vamos a sentir protegidos. Ahora, esa manera cínica de actuar de pues las autoridades, como usted lo mencionaba, se ha quedado únicamente en palabras en torno precisamente a actuar frente a los hostigamientos, las amenazas de las que ustedes han sido objeto. Veíamos la semana pasada, si no mal recuerdo, al viceministro de Seguridad diciendo que ya habían instrucciones explícitas dentro de la corporación policial para atender casos de amenazas directas en contra de periodistas. ¿Ustedes cómo valoran esto? Bueno, es una cosa que se tendría que hacer, es decir, el Estado tiene que proteger a todos sus ciudadanos. Nosotros no somos más o menos privilegiados, es decir, nuestra labor, la suya, tiene un riesgo evidentemente, pero no estamos por encima de nadie. Y nosotros lo que le exigimos al Estado es que tenga un papel responsable, que cumpla con su trabajo. Pedimos a funcionarios que sean más serios. Hemos escuchado declaraciones del director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, el señor Jaime Martínez, sugiriendo que hay periodistas que están coludidos con pandilleros. Eso es una irresponsabilidad de su parte. Y le recuerdo su pasado de defensor de derechos humanos, que parece que hoy se le ha olvidado. Hay varias cosas bien interesantes en esto de lo de los ataques. Yo primero creo que, igual como decía César, yo siempre tengo una frase que es que realmente los periodistas no somos valientes, nada de eso, por denunciar lo que denunciamos. Quienes son valientes son los que venden el agua, los que andan repartiendo productos en las comunidades. Ellos sí son valientes porque a ellos todos los días los paran los pandilleros, les quitan la camisa, les quitan el pantalón, les ponen la pistola en la cabeza. Ellos son valientes, ellos son nuestros verdaderos héroes. Ahora, nosotros nos encargamos de denunciar estas cosas. En este sentido, cuando publicamos estas cosas y empiezan a salir todas las amenazas, hay un doble discurso. Y es bien curioso cómo incluso la APES, que es la Asociación de Periodistas de El Salvador, lanza un mensaje en el que da pie para que se entienda que sí hay medios que están siendo simpatizantes con estructuras criminales. Entonces, me llama la atención justamente el comunicado que sacó la APES. A mi manera de ver no es el mejor comunicado, porque para empezar es un comunicado que no es directo, sino que es muy ambiguo y deja una parte en la que sugiere a los medios que no se permita ninguna vinculación con estructuras. A nivel internacional sí hemos tenido algunos pronunciamientos por parte de instituciones, por parte de asociaciones que protegen a los periodistas, y justamente ya que tocas el tema de la APES era lo que iba a ir dirigida a mi siguiente pregunta, y es acerca si realmente han tenido un verdadero acompañamiento de la APES, porque ellos en muchas ocasiones dicen, y lo han dicho acá en el Centro Central de Noticias, bueno, nosotros estamos a la par de los periodistas que son dañados, golpeados por la delincuencia, vamos hasta las instituciones, velamos por sus derechos. ¿Es cierto eso? ¿Te hablo de la APES? No. O sea, la verdad es que yo creo que, bueno, la Asociación de Periodistas de El Salvador no ha tenido ningún acercamiento con nosotros y tampoco es que la estemos pidiendo. Pero sí, yo realmente quiero decir que sí ha habido un gran respaldo. La verdad es que no quisiéramos venir a plantear aquí como que somos víctimas, como que tenemos miedo, como que estamos huyendo. No, hemos tenido un gran respaldo. Para empezar, medios, amigos, salvadoreños de Guatemala y también de otros países nos han estado apoyando. Porque han visto, son medios muy serios, medios que han visto nuestra investigación, han visto el rigor de nuestra investigación y a partir de eso han decidido apoyarnos. Es decir, no nos van a apoyar solo porque están amenazando a un periodista ya, sino que porque ven el rigor que tiene nuestra investigación y el valor que tiene además para la libertad de expresión y para la sociedad salvadoreña. De eso vamos a volver de la pausa. De hecho, veíamos publicaciones de la BBC, del País y por supuesto pronunciamientos de la Sociedad Interamericana de Periodistas, de Periodismo, pronunciándose precisamente sobre este tema. Vamos a una breve pausa comercial, ya volvemos con más.
Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Se encuentran en nuestros estudios Brian Avelar, periodista de la revista Factum, y César Castro Faguaga, jefe de redacción de Factum, con quien continuamos hablando acerca del tema de las amenazas a periodistas. Y nos íbamos a la pausa comercial hablando del apoyo que han recibido de medios internacionales. Veíamos algunas publicaciones donde grandes medios destacaban lo que estaba ocurriendo con relación a la publicación de ustedes y lo que había desatado, ¿no? El País, la BBC, la Sociedad Interamericana de Periodismo también se pronunciaba al respecto. Ustedes han recibido apoyo precisamente en el hecho de que en algún momento su vida corra peligro de tener que salir del país, porque hablábamos fuera de cámaras. Esto es como el vaticinio de lo que pudiese ser hacer periodismo en El Salvador, hablando de países hermanos como Honduras o más allá relacionados a México, por ejemplo. Bueno, mira, este caso es importante por una razón. Vaya, te menciono a nuestros colegas del Faro, nosotros que nos admiramos al Faro, son grandes periodistas. Tanto el Faro como la prensa gráfica habían denunciado en el pasado, hace 2 años en el caso concreto de la prensa gráfica y año y medio, el Faro en año y medio de la prensa gráfica, casos puntuales de ejecuciones extrajudiciales contra pandilleros. Ellos, a raíz de esto, en el caso concreto del Faro, recibieron amenazas. Lo que pasa es que ahora vemos que las amenazas han subido de tono. Han subido de tono, no solo en redes sociales, se están diciendo cosas, sino además amedrentamiento en las oficinas tanto de los dos medios, tanto el Faro como Factum. Entonces, esto lo llevó a elevar nuestra calidad de alerta. Ahora estamos en alerta porque nosotros no somos laxos con este tipo de cosas, nos tomamos muy en serio, porque creemos además que esto puede ser un precedente malo o bueno para el periodismo nacional. O sea, no queremos que esto se tome a la ligera, no podemos dejar que ningún periodista, no importa el medio donde trabaje o la calidad de periodismo que realice, no se le pueda amedrentar. Claro. Eso es importante por eso nosotros estamos poniendo un paso adelante diciendo no, denunciando esto cuando haya que denunciarlo, además porque vemos la pobre respuesta institucional y no queremos permitir que ahora seamos nosotros y más adelante algo más. Toco madera, decía el vicepresidente, para que no le ocurra esto a un periodista, y hablando de los asesinatos. Y eso es una irresponsabilidad del vicepresidente Ortiz. Sí. Uno en países serios no esperaría que un vicepresidente o alguien con esa investidura a la suerte lo deja prácticamente, diga estoy buscando el adjetivo más insensatez de esa medida. Pero este país es así y tenemos este vicepresidente que su respuesta cuando se le preguntaron por qué era socio de uno de los principales capos del narcotráfico, dijo que cuál era el problema. Claro. Entonces hay que pedir seriedad, hombre. Y yo creo que la ciudadanía tiene que entender eso. La gente que nos gobierna no puede ser tan irresponsable en sus declaraciones, no solo con nosotros, sino en general. Y hay que aclarar un punto que es bastante importante también, y es que esta investigación no solamente revela grupos de exterminio en contra de estructuras criminales. Es decir, la publicación en ningún momento está protegiendo a criminales, sino más bien se trata de policías que han ido más allá, como tú lo decías, Brian, y que ya están amedrentando a la población salvadoreña. Y eso a la vez los convierte en grupos delictivos dentro del mismo ente garante de justicia. Sí, es decir, lo que hablamos al principio, que no se le puede dar impunidad a la policía para cometer un delito, porque nosotros entendemos que la sociedad salvadoreña, lo que nos dicen a través de sus comentarios, porque la gente, al menos a mi parecer, tiene una lógica que es, bueno, están las pandillas, que son las que me violan a mi hija, las que me matan a mi esposo, las que me secuestran a mis hijos, que me hacen tanto daño, y está la policía, que es la que los combate a ellos y que es la que los está matando. Entonces, todo aquel que critique a la policía o que cuestione su actuar, independientemente del actuar que sea, según esa lógica, está del lado de las pandillas. Entonces, nosotros no estamos, de hecho, nosotros en Factum hemos criticado y hemos publicado todas las atrocidades que hacen las pandillas con la gente, cómo la desplazan, que de hecho uno de los fenómenos que el gobierno no quiere reconocer, nosotros lo hemos denunciado, que es el desplazamiento forzado. Ahora, nosotros no estamos defendiendo a los pandilleros ni decimos que son buenos. Nadie con sus 5 sentidos diría que los pandilleros son buenos en este país. De hecho, son malos, son terribles, son la principal causante de violencia en nuestro país. Ahora, no puede ser que si ya tenemos a estos,
estemos permitiendo la creación de otros grupos criminales. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en el oriente del país, que grupos que se han denominado de exterminio, de pandilleros que son civiles, básicamente con el apoyo de la policía también, se han encargado, se han tomado la justicia en sus manos y con la bandera de que van a limpiar la zona, y que de hecho la limpian porque matan a todos los pandilleros, se apoderan también de las comunidades. Es como cambiar de verdugo, es decir, la gente, lo que nosotros tratamos de explicarle a la gente es que solo vamos a cambiar de verdugo. Al final, solo vamos a cambiar de quién es el que nos está matando. Porque la policía, como pasó en este caso, que nosotros lo hemos demostrado, bueno, se dieron cuenta que tienen todo el poder de hacer la justicia por sus manos y que lo tienen después el sartén por el mango, se dan cuenta que tienen el poder de hacer lo que quieran y que tienen total impunidad. Y eso es lo que nosotros estamos señalando en esta publicación. Y hay una cosa, si me permitís que aclare. La posición editorial de Factum, buena parte ya la resumió Brian. Nosotros estamos en contra de todo lo que vaya contra el Estado de Derecho. Nosotros estamos a favor de la legalidad, de que las instituciones funcionen. Y para eso, evidentemente, estamos contra el actuar de las pandillas. Nosotros contemplamos a las pandillas como actores criminales. Nosotros estamos, y lo hemos denunciado en muchas publicaciones. Ahora, lo que se ha tratado de hacer con esto, nosotros sabemos que hemos tocado hueso con esta publicación, o sea, porque toca los cimientos de la policía, una policía que acaba de cumplir 25 años. Joven todavía, por joven, cierto. Y que estaba llamada a ser, cuando se creó en el 93, una policía modelo para Latinoamérica. Eso lo sabemos, y sabemos que por eso ha causado tantos resquemores. Ahora, desde funcionarios del Estado, así como analistas con volatilidad ideológica, se ha tratado de hacer ver esto como que si fuera una guerra entre dos bandos. Y es cierto, es una guerra entre, ahorita mismo que tiene el Estado contra las pandillas, pero está mal enfocado, no es de esa manera. Aquí solo podemos estar a favor, solo hay un bando, a favor de la legalidad. Y los que estén fuera de ese bando son los que están fuera del Estado de Derecho, y eso no tiene que ser permitido. Cualquier posición maniquea que intente hacer ver a la población que o estás con las pandillas o estás con las policías, no, estás con la legalidad o estás con la ilegalidad. Y precisamente por llamarlo así, ¿cómo cambian las reglas del juego, no? Que el grupo, el Estado, que debe de ser garante de los derechos, ahora sean los que están violando precisamente mis derechos, los derechos de los ciudadanos en general, sean delincuentes o no. Bueno, lo que pasa es que el Estado aquí tiene que tomar las denuncias, el director de la policía lo decía, esto fue una noticia criminal, tienen que actuar, y esperaríamos que esto sirva para fortalecer a la institución. Nuestro objetivo con hacer esto no es atacar a la policía, es que se mejore la policía como tal. Que no quieran verlo de esa manera es evidentemente por una posición totalmente absurda, porque nosotros, si denunciamos que hay elementos que están, elementos corruptos, es porque queremos que funcione bien. Todos queremos que la policía nos proteja. Servir y proteger ante todo es su lema. Es lo menos como ciudadano, como periodista, como padre de familia, que es lo que yo espero. Y es que según algunos analistas, por ejemplo, el tema de la Policía Nacional Civil, usted lo decía bien, una policía que es bastante joven, 25 años de fundación, se crea en un momento en el que se cree que realmente en El Salvador existiría la paz. El problema es que se topan con unas pandillas prácticamente desenfrenadas, usted hacía énfasis en eso, ya prácticamente veníamos de diferentes programas, mano dura, super mano dura, y vemos que esto no ha dado resultado en el tiempo, y que a pesar de estas publicaciones, parece que no estamos teniendo los resultados esperados, a pesar de estas denuncias, donde ya han sido identificadas las personas que están cometiendo los ilícitos, no están dando los resultados. Esto sería una bofetada, por ejemplo, al sistema judicial, al sistema legislativo, para reformar incluso nuestras leyes prácticamente. Al Estado en general. Es decir, se ha demostrado, El Salvador ha demostrado desde hace más de 20 años que las soluciones planteadas para combatir a las pandillas no han funcionado. Pero no solo eso, ha demostrado que tenemos unos políticos cuando menos cínicos, que han negociado con ambas pandillas a cambio de votos, la última vez en 2014, y después que quieren hacer ver que están combatiéndolas. Y todo eso hace que fortalezcan a las pandillas. Y todo eso hace que las pandillas extorsionen, que atenten contra policías. Todo eso hace. Nosotros estamos contando algo, una perversión dentro de la policía, y nos están atacando a nosotros, matando al mensajero. Por supuesto que no. Nosotros entendemos que la policía es la punta de lanza en este combate directo y frontal contra las pandillas. Es decir, los funcionarios que están detrás, los que negocian con los pandilleros,
ellos están en sus escritorios. Los policías de a pie que enfrentan, que aguantan hambre, que andan de noche en comunidades rurales horribles, que los matan, que les matan a su familia, ellos son la punta de lanza y nosotros lo entendemos y nosotros también lo hemos denunciado. Ahora, como decía el editorial del Faro, nosotros los periodistas no somos los enemigos de los policías. Los enemigos de los policías son los funcionarios que negocian con los pandilleros que les están matando a la familia. Nosotros lo que queremos es que la policía no se corrompa y no se vuelva otro grupo de exterminio, otro grupo criminal. Creemos que hay policías muy buenos y que la mayoría de policías que conforman la institución son buenos, pero el problema es que vemos que cada vez más son los policías que están yéndose con la lógica de que se pueden tomar la justicia por sus manos y hacer lo que quieran, y eso no puede ser. Incluso dentro de la misma fiscalía, ¿no?, que se rasga las vestiduras de decir, bueno, estamos en el combate frontal contra la delincuencia, estamos haciendo las investigaciones, todavía le quedan algunos días para que ellos presenten la acusación formal en contra de estos elementos de la Policía Nacional Civil, y sin embargo, no se ha hecho. Una cosa, si me permitís, Claro. rapidísimamente. Yo quisiera que ver a esos funcionarios que con tanta gallardía nos atacan a medios de comunicación, por ejemplo, al señor Jaime Martínez, que cuestionara a Benito Lara, exministro que negoció con pandilleros. Claro. Pero eso no lo hace porque fue su jefe. Al ministro de Gobernación también. Ajá, Se al ministro esconden de detrás Gobernación. de una política de Estado llamada tregua entre pandillas. Me encantaría además que analistas que antes fueron del FMLN y ahora son de otra corriente, hicieran esa pregunta también. Pero no sé si para eso alcanza también su intelecto. Sí, hay pseudoanalistas o falsos analistas que andan diciendo que una guerra como la que está en El Salvador se permite todo esto y que las muertes de todas estas personas son efectos colaterales. Yo quisiera que fueran a las comunidades a decirle eso a la gente, a decirle, no, mire, ¿se acuerda de la niña que le mataron? Vaya, es efecto colateral de la guerra. Y precisamente efectos colaterales es lo que ha dicho incluso el ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, cuando se le cuestiona sobre el incremento de enfrentamientos armados con grupos de pandillas, que muchas veces lo hacen llamar así, ¿no? Y supuestos enfrentamientos armados donde queda un número determinado de pandilleros fallecidos. ¿Ustedes creen que esto realmente, que la punta de lanza que fue esta investigación que ustedes sacaron, vaya a dar pie para que cambien las cosas, teniendo en cuenta de que se necesita una depuración de la Policía Nacional Civil, una depuración en el sistema judicial de lo que se ha hablado muchísimo, teniendo en cuenta que también esto es parte de lo que se necesita para llevar a la justicia y de alguna manera también mejorar el sistema que tenemos en estos momentos? Mira, yo no sé si esta publicación sea suficiente. El periodista constantemente está en esa pregunta, en esa búsqueda de decir, bueno, o sea, estoy haciendo esto, pero quizá esto no cambie en la sociedad. Yo de hecho creo que no va a cambiar grandes cosas. Sin embargo, nuestro deber, nuestra tarea como periodistas es servirle a la sociedad de espejo, claro, ponerlo frente al espejo y decirle, miren, esto es lo que les está pasando y vamos a seguir. Tenemos más casos de ejecuciones extrajudiciales, tenemos casos contundentes en los que vamos a seguir demostrando que existe una lógica de la policía de exterminio. De hecho, vamos a publicar. De hecho, la UCA presentó una acusación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 10 casos, ¿no?, comprobados precisamente de ejecuciones extrajudiciales. Y hay un dato, en esa audiencia fue muy significativa porque el representante del Estado fue el viceministro López. Ustedes recordarán a estas desafortunadas declaraciones de este funcionario días atrás de la audiencia. Pero bueno, mandaron a él y él lo que dijo fue, sin ningún dato, a defender que el Estado no tenía como política el exterminio. Sin embargo, los datos, incluso los datos oficiales, son muy poderosos. Tanto el IDUCA como el Servicio Social Pasionista presentaron casos ante la CIDH e hicieron ver al comisionado que estaba a cargo de la audiencia, uno de los comisionados, el comisionado Caraballo, brasileño, ver esta estadística. Por cada 59 pandilleros muertos había un policía muerto. Entonces, lo que fue bastante claro es que en estos supuestos enfrentamientos los policías van con un alto índice de letalidad, ¿sí? Entonces, no es posible que estemos hablando de enfrentamientos. Él decía, el Estado tiene que revisar que si esto no es efectivamente una lógica. Y esto es importante porque yo no creo que desde dentro de El Salvador vaya a haber un cambio sustantivo. Yo creo que va a ser, así como cuando se creó la policía, va a ser necesario que
la necesidad del concierto internacional para que haya cambios en El Salvador. Ahora, ya para ir finalizando, sabemos que a pesar de las amenazas, ustedes han continuado ejerciendo su labor. ¿Van a continuar haciendo estas denuncias contra lo ilícito? Contra todo lo ilícito, contra las cosas que vengan de parte de los pandilleros, contra cosas que vengan de la policía. Nosotros estamos a favor del Estado de Derecho. Te pongo un caso, nosotros tenemos un caso muy significativo, que es una señora que tuvo que huir del país porque, por un lado, a su hijo se lo desaparecieron las pandillas y, por otro lado, a su otro hijo se lo torturaron militares y policías. ¿Qué le decís a esa señora? En serio. Es decir, así estamos de fregados en este país. Nosotros vamos a seguir denunciando ilegalidades como lo hicimos cuando denunciamos que había un grupo de policías que tenían miedo y se querían ir del país. Y los entrevistamos y publicamos. Es extraño cómo en este país, yo comentaba hace unos días con unos amigos, es extraño cómo en este país con tanto insulto, con tanta amenaza y con tantas malas expresiones que te dicen en redes sociales y que nos han dicho y que nos han manifestado, nosotros lo sentimos casi como si fuera un reconocimiento de la sociedad, como si nos estuvieran diciendo con todos esos insultos y con todas esas amenazas, hey, lo hicieron bien. Y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir denunciando toda la corrupción que haya en la policía y con los funcionarios públicos, con el gobierno. Lo vamos a seguir haciendo porque es nuestro trabajo. Lo importante aquí, como tú muy bien lo mencionabas, Brian, es ser un espejo, ¿no? Demostrar la realidad que se está viviendo tal cual, sin tapujos y sin esconder nada a la población, y defender la libertad de prensa, que también pues es una cuestión que hay que dejarla muy clara. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por habernos acompañado acá en el set de Central de Noticias. Sin duda esto va a ser algo que va a continuar dando de qué hablar, y nosotros como medio de comunicación nos vamos a mantener pendientes del rol que juegue en ese sentido la Fiscalía General de la República y la Policía en protección de los derechos de ustedes como periodistas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros, mientras tanto, vamos con más información, y el periodista Raúl Hernández nos tiene ya los detalles de la...